Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Nadal, encantado de saludarte y te doy la bienvenida al primer Congreso Digital en Ventas Digitales, ¿de acuerdo? Bienvenido, porque evidentemente, como bien sabes, vamos a hablar no solo de estrategias probadas de los mejores especialistas, sino que además también tendremos workshops, un total de 20 workshops, donde te explicaremos paso a paso cómo consensuar y llegar hasta el fin con esa estrategia de ventas que muchas veces nos cuesta muchísimo. Para hacerlo, tengo el gran placer hoy de contar con una persona muy especial que nos va a explicar muchísimas cosas. La puedes ver en pantalla justamente a mi aquel lado, es Elia Guardiola. Elia, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Seguramente hay gente que no le suena, no lo sé, ¿eh? Yo creo que hay muy pocos. Si ahora le pregunto Bueno, a la gente, seguro levanta que la sí. mano quien no conozca a Elia, es probable que haya pocos. Pero para Mm. aquellas personas que todavía no la conozcan, voy a hacer una breve introducción. Elia Guardiola es consultora y speaker internacional en marketing emocional y experiencial. Además tiene una página web que es Serendipia, ¿lo digo bien? Serendipia. Sí. ¿De acuerdo? Que al final es su página propia web, que es eliaguardiola.com. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es alguna de sus frases, que son, seguramente lo has visto en Instagram, lo has visto en Facebook, lo has visto en todos los sitios, y dice muchas frases, pero tiene una, por ejemplo, en su página principal, donde habla sobre ella, que es, las personas se mueven por emociones y sensaciones, y yo no sé hacerlo de otra manera. La pasión, amigos, es la que mueve al mundo. Ya Elia, no me acordaba, bienvenida, ahora sí. no me acordaba Miguel de esta frase. Tengo tantas que no me acordaba. Pues Muy muy bueno. buena esta frase, ¿eh? Yo creo que deberías volver a republicarla, ¿eh? Básicamente. Entonces, entrando en su tema, obviamente hablaremos de su tema, de marketing emocional y experiencial, también hablaremos seguramente algo de storytelling, aquí no tengo ninguna duda, pero un poquito la temática principal va a ser el tema de cómo aplicamos nosotros, ¿de acuerdo? Ya sea como pequeños emprendedores, como pequeños empresarios, ese marketing emocional para, primero, humanizar tu marca y, en segundo lugar, para vender más. Pero antes de entrar en este tema, a todas las personas que participan en este congreso, a todos los ponentes, les preguntamos una cosa y es, ahora que ya estamos en 2019, Elia, ¿cuál crees que va a ser la tendencia en ventas para este año? ¿Cuál crees tú, así un poco husmeando el ambiente, que va a ser la tendencia? Wow. Yo creo que hay varias tendencias, pero una de ellas, que es la que yo también me tengo que poner las pilas, se está llevando mucho el tema de los infoproductos, muchísimo. Yo creo que el marketing de automatización, por ejemplo, es una tendencia clara, ya venía del 2017, venía entrando fuerte, 2018 fue realmente una gran tendencia, pero en 2019 creo que el marketing de automatización se está llevando muchísimo y más que va a crecer. Y además va a la par de la venta de infoproductos. Es decir, yo creo que todos aquellos que tengamos algo para aportar a esas personas, tanto emprendedores como pymes, como incluso grandes cuentas, no importa. Creo que todos los que tenemos cosas para poder vender deberíamos hacerlo no solo, evidentemente, no como prioridad nuestro beneficio personal, sino como prioridad el beneficio de los demás, para que puedan aplicarlo en sus marcas, pero no dentro de 6 meses, sino que cuando terminen, yo qué sé, cursos online, ¿no? Cuando terminen el curso online o un workshop, como estabas bien diciendo al principio, que puedan aplicarlo pero nada más terminar o incluso mientras lo están haciendo. Creo que es una de las grandes tendencias y, cómo no, evidentemente, todo lo emocional, ¿no? Lo emocional ya no creo que sea una tendencia, yo creo que ya va intrínseco dentro de cualquier estrategia. Exacto, al final lo emocional, esto está muy bien que lo digas, porque lo emocional había existido siempre, ¿no? Siempre se ha dado. Obviamente las emociones estaban ahí, pero ahora se venden, ¿no? Además de eso, se venden, ¿no? Y justamente quería hablarte un poquito de esto, porque tú cuentas historias. De hecho, te pasas todo el día contando historias en Facebook, en LinkedIn, en todo, cuentas historias. Y la gran pregunta es un poco, ahora mucha gente piensa, va, pero ya sé que me está contando alguna historia porque quiere un poco, no sé, dejarme un poquito más tierno y después venderme. Tú que sabes mucho de esto, el tema de las historias, ¿por qué todavía nos conmocionan, nos conmueven tanto, nos gustan? Y además, todavía pensamos que, sabiendo que seguramente nos van a vender al final, ¿por qué nos siguen gustando todavía tanto las historias? ¿O por qué funcionan tan bien? Bueno, aquí podríamos hablar 3 horas seguidas de solo con esta pregunta, ¿eh, Miguel? Bueno, en primer lugar, lo que habías comentado antes hago una puntualización, ¿vale? Un pequeño inciso. Lo de que las historias, perdona, las emociones se venden. No, al final, la pregunta real, que llevo años preguntando, es la pregunta del millón.
¿vendemos emociones o vendemos productos, ¿no? ¿Compramos emociones o compramos productos? Y ni compramos emociones porque no se pueden comprar las emociones, es decir, tú no vas a la tienda y dices, póngame 3 cuartos de alegría o póngame 1 kilo de tristeza, ¿no? Al final seguro que las vamos a vender, pero no, de una forma indirecta ya las vendemos. Pero sí que es cierto que no podemos comprar emociones, pero tampoco vendemos tanto cuando vendemos solo productos. Es decir, hay que vender productos a través de las emociones, ¿no? Y en cuanto a la pregunta tuya principal de por qué eso, pues porque el ser humano es más emocional que racional. A partir del momento, yo siempre digo que estamos hechos de historias, de momentos y experiencias. Otra de mis frases que tengo por ahí. Pero es así, es decir, a mí cuando la gente me viene y me dice, no, es que yo no tengo nada que contar. Perdón, todos tenemos historias que contar, porque estamos hechos de historias, mejores, peores, más, yo qué sé, que nos han marcado más, que nos han marcado menos, momentos. Realmente creo que tenemos que coleccionar momentos y no cosas, ¿no? Y esos momentos son los que hacen que creemos esas historias, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, ¿por qué las marcas que utilizan el storytelling venden más? Muy sencillo. Precisamente por eso, ¿no? Porque somos seres más emocionales que racionales, pero ya no es solo eso, sino porque esa marca es capaz de crear un contenido en el que tú te sientas el usuario, el consumidor, la persona, porque a mí no me gusta hablar de consumidores, la persona se siente identificado. Al sentirnos identificados, nos tocan, con perdón, nos tocan la patata, nos tocan la fibra sensible, ¿no? Es como la madre que matriculó el puñetero spot publicitario que me ha hecho caer la lagrimita. O nos hacen reír, no solo llorar, nos hacen reír. Y nos hacen recordar muchas veces momentos que habíamos vivido en nuestro pasado, cuando éramos pequeños, cuando nos enamoramos por primera vez. Y todo esto es un push muy grande para poder vender. Ojo, luego viene la contradicción, que es lo que decías, de ya, muy emocional, pero estos me quieren vender. Ojo, yo siempre digo que estamos utilizando las emociones por encima de nuestras posibilidades. Yo me dedico a esto, pero es así. Yo creo que cuando me preguntan, ¿pero el marketing emocional funciona? Sí, funciona, pero hay que saber sobre todo cuándo, cómo, por qué y a quién. Esas son las 4 preguntas principales. O sea, si me preguntan cómo puedo crear marketing emocional, lo primero que te diría es, tienes que saber cuándo, cómo, por qué y a quién. O sea, no, un mismo spot publicitario no funciona igual, un mismo contenido no funciona igual para nosotros, que somos una generación X, a una generación baby boomer o a una generación millennial. O sea, es que no. O a los centennials, que ya están los centennials. Entonces, vamos, nativos digitales al final, tanto los centennials como los millennials. A esta gente que no se casan con las marcas, la mayoría, tú no puedes venderles solo emociones. Tienes que, aparte de satisfacer sus deseos, sobre todo cubrir esas necesidades. Entonces, cuando encuentras el equilibrio entre crear contenidos emocionales y cubrir necesidades con ese producto, haces del tándem perfecto. Genial. Entonces, dejan de desconfiar tanto. Exacto, que sea más natural, ¿no? Muchas veces a lo mejor hay gente que busca esa emoción para intentar, pues lo que decías tú antes, ¿no? Tocar la fibra de alguien, pero cuando lo buscas demasiado seguramente no sea natural y la gente lo percibe rápido, ¿no? Yo pero creo esto que es muy creativo sí. también, Miquel, es que yo creo que aquí tiene que formar parte, esto es igual que la transformación digital, ¿no? La transformación digital cuando empieza, no es poniendo 10 portátiles, 20 iMacs y tablets, no, empieza a partir del momento que tú eres capaz de humanizar una marca, partiendo de la base del equipo humano, ¿no? ¿Cómo humanizamos una marca? Pues a partir del momento que el equipo humano está humanizado. Y una campaña de marketing emocional o de storytelling tiene que basarse en eso. Si las personas, todos los departamentos tienen que ser parte de ese proceso de creación y de promoción. No es suficiente diciendo, bueno, el creativo que haga un buen contenido y ya, ¿no? No. Es decir, tiene que estar el departamento creativo, el departamento de ventas, el departamento comercial, el departamento de marketing, el departamento de publicidad, o sea, todos en realidad tienen que estar ahí e ir al unísono, ¿no? Y creer que ese producto realmente puede facilitar la vida de una persona o puede satisfacer deseos. A partir de ahí,
aunque parezca una utopía, aunque parezca realmente en parte muy fácil y en parte muy difícil, yo creo que es buscar ese equilibrio y buscar responder esas 4 preguntas. ¿Cómo, cuándo, por qué y a quién? ¿No? Hay que crear ese contenido. Bien, tomamos nota de esto, ¿eh? Las preguntas hay que hacérselas, esto sí que es importante. Y antes decías una cosa muy interesante que yo creo que mucha gente puede estar pensando, ¿no? Y es que pues, la vida es muy aburrida, es muy sosa, no hay nada. Es decir, ¿yo qué voy a contar si no tengo historias? Lo mío es bastante mediocre, ¿no? Y tú decías que no, que al final todo el mundo tiene una historia que contar. Entonces te quería hacer una pregunta, a ver si podíamos orientar a esas personas que les cuesta más. ¿Qué pueden hacer a nivel alguna técnica, algo que puedan utilizar, algún tip Por sencillo para ejemplo, decir, voy a convertir o voy a historizar mi vida, si se puede llamar así, ¿no? yo creo que, bueno, todos tenemos historias, pero sí que es cierto que no todo el mundo sabe contar historias, ¿no? O no todo el mundo tiene esa capacidad de comunicación, esa aptitud, yo creo que es de comunicar como un storyteller, como un contador de historias que utilizan un poquito más las emociones, los tonos diferenciados, es decir, y eso vale tanto de voz, para hacer un podcast, para hacer un programa en YouTube, lo que sea, como por escrito o como a través de una imagen, porque el storytelling no es único y exclusivo de una historia escrita, ¿vale? Se puede utilizar en cualquier plataforma y evidentemente en cualquier formato. Yo creo que, primero, a mí de hecho a mí me ha pasado, yo qué sé, emprendedores, por ejemplo, emprendedores que saben muy bien que quieren emprender, saben muy bien qué producto o servicio vender, pero no saben cómo contarlo. Y yo siempre digo que hay que buscar también, otra vez la misma palabra, pero equilibrio entre lo profesional y lo personal. Está bien que hablemos de nuestra vida personal, pero de forma equilibrada, es decir, y de forma justo la dosis que la gente necesita saber de ti. Porque todo lo demás, ya está en las redes sociales y quien quiera saberlo lo sabrá. Y lo que no quieras que sepan, no lo cuentes, ni lo publiques. Es decir, porque por mucho que borres, luego en las redes sociales sigue estando ahí, en Internet sigue estando. Entonces, primero de todo, a mí me gusta que cuando hay un emprendedor que saca un nuevo emprendimiento, hable un poco del por qué hizo eso y cómo llegó a esa decisión. Otra de mis frases es que yo creo que estamos hechos también somos la suma, vamos, de las decisiones y de las no decisiones que tomamos, ¿no? Somos la suma de las decisiones. Porque Totalmente. las no decisiones ya son decisiones en sí mismas. Cuando no decidimos ya estamos haciéndolo. Entonces, es muy divertido ver el proceso de creación del storytelling de una marca que acaba de nacer o de un emprendedor, ¿no? De un emprendimiento. Esa persona, cuando tú le formulas algunas preguntas como ¿qué te llevó a emprender? ¿Estabas harto de tu anterior trabajo? ¿Me peleé con mi mujer, se quedó con todos mis beneficios y yo tuve que emprender de cero? Que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, ¿eh? No sé, pues que tuve una idea loca un día en la barra de un bar y dije, esto tiene que funcionar porque creo que hay un nicho de mercado. Ok, pues todas esas ideas ponlas en un papel, en plan croquis, y a partir de ahí haz como, sincroniza un poquito un timeline de cómo empezaste y dónde quieres llegar, ¿no? Y en qué punto estás. Al final toda historia tiene 3 partes, un inicio, un nudo y un desenlace. Y todo emprendedor debe hacer lo mismo con su historia, porque todos tenemos esa historia. Es decir, todos tenemos un principio, es decir, el origen, la génesis de ese emprendimiento, el nudo, es decir, cuando estamos jodidos, porque realmente Sí, totalmente. emprender es una mierda, a los que me estén escuchando, emprender es una mierda, hasta que te funciona. Y lo digo por experiencia, porque mi caso personal fue, yo en 2013 emprendí, hago un KitKat aquí, un break, pero creo que puede motivar a las personas que no se atreven a emprender, o los que están ahora mismo que no tienen Pensándolo. resultados. Exacto. Yo emprendí en 2013 y yo no vivía, yo sobrevivía. Esta historia me gusta contarla en todas las entrevistas porque creo que ayuda a bastantes personas y en los eventos. 2013, yo vivía de mis ahorros y de un cliente que me pagaba en B, es decir, en negro. Yo no facturaba. Entonces estuve 2 años y medio
viviendo de mis ahorros, viviendo de este cliente y de otro que empezó al cabo de 1 año y medio, pero viviendo, o sea, sobreviviendo, no viviendo. Nunca jamás quise tirar la toalla, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque era un reto personal, ya no era profesional, era personal, que es lo que nos pasa a los emprendedores y a los autónomos, que lo profesional termina yendo de la mano de lo personal. Pero emprender es una mierda, porque nadie te ayuda, nadie te facilita las cosas y es muy difícil. Pero, de verdad, no tiréis la toalla, porque al final merece la pena y compensa. Y todos mis compañeros en este evento creo que pueden decir exactamente lo mismo. Y sé de algunos casos de compañeros de escenario online en tu evento que les ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, partes de una historia. Principio, nudo y desenlace. Partes de la historia de un emprendedor que quiere contar su storytelling. Origen, ¿vale? El por qué hiciste, hazte la pregunta, ¿por qué quisiste parir ese proyecto? ¿Qué te llevó a dar ese paso, a tomar esa decisión? ¿O qué te llevó a no tomarla 2 años antes o 10 años antes? ¿Y por qué ahora? El nudo, cómo te está yendo, cómo te está funcionando, ya estés besando el lodo porque has tocado fondo o que ya empiezas a arrancar. Y el desenlace, es decir, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu reto más importante con este proyecto en concreto? Es un ejercicio que deberíamos hacer no solo los que empiezan, sino los que ya estamos emprendiendo constantemente, porque somos unos culos inquietos. Seguro. Y soy un caso perfecto para decir que soy un culo inquieto y que emprendo, yo creo que cada semana algo, pero no me toméis como ejemplo. Pero estoy pensando, a veces, Celia, la gente piensa que su historia no es suficientemente espectacular, ¿no? Yo a veces pienso que mucha gente se basa en algunos, bueno, ya sabes, algunos ejemplos, a muchos de ellos norteamericanos, el tema de empezar en un garaje, de la bancarrota, de la familia rota. A veces no tenemos tantos inicios espectaculares, ¿no? Es decir, al final lo que dices, estoy totalmente de acuerdo, que es un poquito rascar lo que pasó en tu pasado, cómo lo pensaste, por qué lo hiciste. A veces buscamos esa parte espectacular, ¿no? Y que no hace falta siempre. No, es que precisamente el problema es ese. Yo creo que muchas personas intentan tomar como espejo a gente que por un golpe de suerte, porque lo hicieron en el momento perfecto, en el momento correcto, en el lugar ideal, idóneo, un ambiente, un ecosistema ideal y a un nicho de mercado que necesitaba ese producto o ese servicio, pues tuvieron ese golpe de suerte y crecieron exponencialmente en poco tiempo. Son casos mínimos. Y eso es lo que quiero que entienda la gente. Yo conozco varios casos, ¿vale? No todo el mundo es Tim Robbins, ¿me explico? O sea, no hay milagros, hay que trabajarlo constantemente. Yo creo que el problema es tener esas expectativas y pensar que necesitamos ser un Robbins, ¿no? No. O sea, no. Seguramente no, seguramente no. No es necesario. Y no es necesario tener una marca grande como Coca-Cola o como Milka o como... No, al final creo que nos equivocamos en el enfoque. Yo también tenía expectativas súper grandes y al final todo cae por su propio peso y al final también todo llega por su propio peso con el trabajo constante. Creo que las personas que empiezan, su error es pensar, no tengo una historia suficientemente potente para enamorar a mi público o al público en general. En primer lugar, pregúntate cuál es tu público objetivo. Y en base a ese público objetivo, enfoca tu historia. No quieras llegar a un público que realmente no necesita o no quiere o sabes que no es tu nicho de mercado, no es tu público objetivo. Creo que eso es muy importante. Crea tu historia en función de tu público objetivo. Eso es muy importante. Súper. Bueno, tomamos nota. No sé si una pregunta que puede surgir a mucha gente que nos está escuchando ahora mismo, que a lo mejor, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿empiezo primero con el target y voy a enfocarme en mi público objetivo? ¿O realmente mi historia determina ese público objetivo? Porque a veces hay una historia que no casa o no cuadra con aquel público objetivo que tú vas a trabajar. Hombre, yo creo que primero de todo hay 3 preguntas clave, ¿no? Y es, 1, ¿conozco bien mi producto o mi servicio? Si lo conozco bien, sé a quién puede gustar. Con lo cual, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu público objetivo? O sea, ¿cuál es mi público objetivo? O sea, hay marcas que sí que son muy heterogéneas y pueden llegar a muchos públicos, ¿ok? Pero habitualmente caen por su propio peso. Al final, si no tienes
un respaldo económico muy grande y evidentemente este tipo de marcas tan grandes las han pasado muy putas, ojo. O sea, que hay historias antes de ser multimillonarios ciertas personas o antes de que hayan vendido millones y millones de ejemplares de producto, también las han pasado muy caras. Entonces, no hace falta tomarlos como ejemplo. Sí, en la actitud de seguir, pero no en el ejemplo de quiero ser Coca-Cola, quiero ser, parece que estoy promocionando Coca-Cola, ¿no? Yo qué sé, podríamos decir nombres, ¿no? Vivi, por ejemplo, que también está aquí, Vivi es amiga mía, y hay mucha gente que yo quiero ser Vilma Núñez. No, tú tienes que ser tú. Vilma trabaja muy bien su producto, pero seguro que no es para todos los públicos. Ojo, Inés Torremocha, que también la tenemos por aquí. Inés, seguro que sus libros, sus sesiones de coaching no son para todo el público, seguramente, ¿me explico? Y mis productos y mis servicios no son para todo el público, igual que los tuyos no lo son. Entonces, yo creo que es importante estas dos preguntas. Primero, ¿conozco suficientemente bien mi producto o mi servicio? Si no lo conozco, si la respuesta es sí, vamos a la siguiente pregunta, que es, Perfecto. ¿conozco bien mi público objetivo? Si es no, trabaja en lo primero. Y la tercera pregunta es, vale, voy a ponerme ahora objetivos. O sea, y voy a cumplirlos uno a uno, no 10 a la vez. Yo creo que son los puntos más importantes. Pues perfecto, tomando notas, sí, la idea es que todos estos puntos aquí estudiarlos 100%, no totalmente de acuerdo con lo que comentas. Muy bien, esto es un congreso de ventas digitales, estamos hablando obviamente de storytelling, ¿no? Al final también hay una parte de story doing, porque después al final hay que hacerlo. Sí. Mi pregunta es la siguiente, y es cómo por ejemplo, una marca que aplica pues, marketing emocional y que además también hay una parte de storytelling, vende más. ¿Por qué debe vender más? Es decir, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de marcas que no lo utilizan y marcas que sí, no hace falta poner nombres, puedes poner nombres si quieres. Y la idea es un poquito por qué una marca que sí está utilizando este storytelling vende más que otra y en base a qué. Yo creo que precisamente lo que decíamos al principio, saben que ese producto es necesario, conocen bien su público objetivo, que es lo que he dicho hace un momento, esta gente que tiene clarísimo cuál es su producto y a quién va dirigido. Pero además, luego tocan la fibra sensible. Es muy importante hacer en el proceso de la estrategia, hacer un buyer persona, es decir, un cliente tipo ficticio en el que tú evoques a ese cliente tipo ficticio una serie de características, ¿vale? ¿En función de qué? De qué necesidades cubre mi producto o mi servicio, cómo puedo facilitar esas necesidades o cómo puedo, además de cubrir necesidades, satisfacer deseos, que es ya un paso más allá. O sea, no compro solo por necesidad, sino compro también por deseo, porque al final hay un tanto por ciento muy elevado de la toma de decisiones de compra, hay un tanto por ciento muy elevado, pero muchísimo, 90 y tantos, no voy a poner un número determinado, pero 90 y tantos, que es en el subconsciente. O sea, nos damos cuenta de que tomamos una decisión al segundo, a los 2 segundos, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo ahora estoy pensando en cambiarme el coche, ¿vale? Y es una realidad, ¿eh? Porque el mío ya está súper cacharra, pobre, y ya no da más de sí. Para mí es una herramienta de trabajo, con lo cual, para mí va a cubrir necesidades, no me va a satisfacer deseos. Pero los que son muy amantes de los coches, no solo va a cubrir sus necesidades, sino que sobre todo va a satisfacer sus deseos. Yo no me tengo que comprar un coche de 40.000 euros, porque con uno de 10.000 o 13.000 estoy más que cubierta, ¿ok? Pues vayamos a este tipo de sector. El sector de la automoción, cada día más, están tocando la fibra sensible con las emociones. Totalmente. Empezó, ¿te acuerdas del anuncio de BMW? ¿Te gusta conducir? Pues ahí tocaba la fibra sensible, porque no salía apenas el coche. El coche apenas salía a la ventanilla, salía una mano que hacía así, ¿te gusta conducir? Y un paisaje. Eso nos evocaba, nos transmitía en un momento determinado de nuestra vida en el que habíamos disfrutado de un viaje. Eso es lo que hacen las marcas, hacer que el usuario se sienta identificado con esa parte. Ya puede durar 5 segundos el spot o ya puede durar 1 minuto,
pero eso es importantísimo, que dejemos envolvernos con ese ecosistema, con ese medio ambiente que hay ahí metido en una pantalla o en una imagen o en un escrito. Los cuentos o las historias, los libros en general, son parte del storytelling, porque el storytelling dicen que es el arte de contar historias. Para mí es el arte de comunicar la filosofía, la esencia de un producto o una marca en sí o un servicio a través de las historias. ¿Cuándo nos engancha un libro? Cuando nos hace sentir parte de esa historia. ¿Cuándo engancha una marca a un consumidor, a una persona? Cuando le hacemos sentir parte de esa historia. ¿Cuándo enganchamos nosotros como marca personal, tanto tú como yo? Por ejemplo, yo en mis redes sociales. ¿Cuándo engancho a las personas? Cuando aquello que estoy contando, tanto mis frases como las fotos, como las reflexiones, la gente se siente identificada con aquello que yo estoy contando y lo trasladan a su vida personal. Ya no hacen caso de lo que yo he dicho. Esas palabras se apropian de ellas y las hacen suyas. Y eso es maravilloso. Que seguro que ahora mismo estás conectando con muchas personas de las que nos están viendo. O sea, que aquí la impronta la estás dejando seguro, ¿no? Perfecto, Elia. Bueno, nos has dado algunas pistas, ¿no? Y has dado algunas herramientas como para empezar ya, digamos, a enfocarnos. Pero seguramente ahora mismo puede haber algún pequeño empresario o emprendedor que, por ejemplo, ya tiene su producto más o menos afianzado, que sabe que funciona. Además, también tiene muy bien definido ese target, ese público objetivo. La pregunta es, si yo tengo que empezar, por ejemplo, con una estrategia de contenidos, para realmente después finalizar con una venta, obviamente también para crear marca, ¿cómo debería empezar? Es decir, ¿qué primeros pasos le dirías una vez has definido esa primera parte que decíamos antes y me tengo que poner manos a la obra, digamos, a empezar con el marketing emocional y contar historias? ¿Cómo lo podría mezclar esto y Vale. cuáles serían los primeros pasos para alguien Yo creo que la base fundamental es tener claras esas tres preguntas. E insisto y las repito. Tener claro, conocer muy bien nuestro producto y servicio, o sea, muy bien. Segundo, saber claramente lo que decíamos, ¿no? Saber claramente nuestro público objetivo y ponernos objetivos. Y con objetivos me refiero a, no importa si te pones 15, 20 objetivos. Lo más importante de todo para mí es que se vayan cumpliendo uno tras otro. Primero uno, luego otro, a menos que haya dos que se complementen y vayan en paralelo, ¿ok? Pero ¿qué ocurre en muchos emprendedores? Lo que hacen es, tengo 10 objetivos, los llevo todos a cabo. No, cada pastoret, como decimos en catalán, es decir, que caca, no, fuera. 10 objetivos a la vez no se pueden llevar porque no cumples ni uno, ¿vale? A mí esto me costó admitirlo y me costó corregirlo. Sí. Porque decía, yo puedo con todo. No podemos con todo. Luego, tener muy bien estructurado cada uno de los departamentos o cada una de las personas que forman el equipo humano de esa estrategia, el rol que emplean dentro de esa estrategia. Y tener muy claro que hay que hacer algo que yo no hago y tengo que trabajar muy bien, y es el embudo de conversión. O sea, el embudo de ventas es importantísimo. Al final empiezas por persuadir, porque persuades, evidentemente, y necesitas terminar con esa venta, ¿no? Es decir, persuasión arriba de todo, motivación, evidentemente, cómo generamos esa afiliación con ese producto, servicio, marca consumidor, ese nexo de unión, cómo cubrimos esas necesidades en cuanto a dudas existenciales y evidentemente convertimos en venta, ¿no? Y después de la venta, que muchos terminan el embudo de conversión en la venta, no, luego hay que fidelizarlo, ojo, porque una venta, yo siempre digo que, y sobre todo la experiencia de usuario, el marketing emocional, el marketing experiencial, el storytelling, nos dan algo maravilloso que es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario siempre digo que debería ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas, por una razón muy sencilla, porque una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario, pero una buena experiencia de usuario sí te garantiza una compra, o sea, una venta en este caso, a corto, medio o largo plazo. Y con una buena experiencia de usuario, tú fidelizas un cliente y si te ha comprado una vez y ha tenido una buena experiencia, volverá a comprar. A lo mejor será el año que viene, pero al menos lo que hará será recomendarnos. Y las recomendaciones son un valor intangible brutal. O sea, las reseñas, los comentarios, el boca a oreja sigue funcionando, el boca a boca. Si yo voy a un hotel y tengo una buena experiencia de usuario,
¿qué hago cuando vuelvo? Explicar esa experiencia, decir el nombre del hotel. Y sé que esas personas, en algún momento que vayan a esa ciudad, tendrán en cuenta ese hotel. ¿Me explico? Totalmente, no, aquí nada que decir. Realmente, al final es como un poco LinkedIn, ¿no? Que es un poco el TripAdvisor de los profesionales. Es decir, si yo tengo que mirar a Bueno, un profesional TripAdvisor que no no... puede ser TripAdvisor, ¿eh? Espera, no. TripAdvisor, el problema que tiene... Aquí sí que entramos en la gente, claro, que escribe cosas que no, el problema pasa es el que filtro de aquella manera, ¿no? yo vengo del mundo del turismo. Yo he sido Mm. directora de hoteles y he llevado la comunicación, el marketing y el marketing experiencial eh, de más de 100 hoteles. O sea, poca broma. El caso es que TripAdvisor yo lo he vivido desde la postura de gestora de hoteles, desde la postura de cliente y desde la postura indirecta de que yo tengo clientes ahora mismo que son hoteles, ¿vale? El problema de TripAdvisor, a pesar de que es la plataforma por excelencia de los viajeros para consultar los viajes antes de ir a un hotel, antes de emprender un viaje, el problema es que cuando tú vas a un hotel y tienes un mal sabor de boca, cuando tú vas a un hotel y la experiencia de usuario es negativa, tú vas a TripAdvisor, pones el comentario negativo, pero imagínate que yo voy a Sí. un hotel, Miguel, y soy muy amiga tuya, que lo soy, y Mm. te digo, Miguel, este fin de semana ha sido horroroso, este hotel me ha tratado fatal, tal, ok. ¿Qué puedes hacer tú, aunque no hayas ido al hotel? Poner un comentario negativo. Imagínate que voy más allá, ¿vale? Que quiero putear ese hotel. Sí. Hasta ahora lo que podías hacer era coger tu portátil, coger tu sobremesa, coger tu tablet, coger tu móvil y poner un comentario en cada uno, o sea, con cada uno de los dispositivos a través de una IP diferente, con Mm. perfiles diferentes. Claro, ¿qué veracidad, qué credibilidad tiene TripAdvisor a la hora de...? Dicen que lo están trabajando, pero bueno, que han tenido bastantes problemas. Booking.com es diferente. Booking.com, si tú no has estado en el hotel, no puedes poner ningún comentario Perfecto. de este hotel. O Es sea, que hay interesante, que tener cuidado. es interesante este matiz, ¿no? Claro, claro. Hay que tener cuidado, pero las referencias, las reseñas, las recomendaciones son uno de los valores más grandes a fecha de hoy, que es otra tendencia, aunque intangible e indirecta, las recomendaciones, siempre. Y con nuestro producto igual, con nuestros productos, nuestros servicios, que no nos cueste pedir recomendaciones, porque dan un valor muy potente a la marca. Perfecto. Y un poquito ya también para saber cómo empezar a monetizar, o sobre todo, mejor dicho, invertir dinero, por ejemplo, en esta marketing emocional y storytelling. ¿Qué dirías a las personas, por ejemplo? Imagínate que ahora mismo uno de estos emprendedores o empresarios que tiene $1.000, ¿de acuerdo? $1.000 o 1.000 euros. ¿Qué pequeñas inversiones podría hacer para realmente desarrollar todo esto a la hora de contar historias y invertir en qué cosas invertiría realmente para Qué empezar? guay. Yo ojalá hubiera tenido 1.000 euros, hay $1.000 para cuando emprendí, ¿eh? Al final es proporcional, ¿eh? La idea puede ser 100, pueden ser 50, lo que sea, pero imagínate que son Bueno, 1000, ¿no? Por aquí eh, hacen números redondos. a ver, primero tener la web, tener una web, eso está clarísimo. Una web, un blog, algo que realmente nos dé presencia digital. La presencia digital es imprescindible. Eh, tener, por ejemplo, me encuentro muchas veces que las webs o los blogs no casan con las redes sociales de esa persona. Es decir, que hay contradicción en cuanto a contenidos. Entonces, hay que saberlo llevar muy bien, que la presencia digital sea sana, ¿vale? Que la presencia digital sea coherente y, sobre todo, que tenga consistencia a lo largo del tiempo. Para mí hay 3 palabras mágicas, Hmm. que es, primero, pasión. Si tú no haces las cosas con pasión, olvídate, olvídate. 2, empatía, es decir, cómo vamos a saber lo que le gustan a nuestro público objetivo, a nuestros consumidores, a nuestros usuarios, si no sabemos cuáles son sus problemas, ya no solo necesidades, sus inquietudes, sus problemas, su forma de ver la vida. Y 3, las promesas, es decir, toda marca debe prometer algo. Toda marca debe prometer algo y cumplirlo, lógicamente. ¿Por qué? Porque cuando nos comprometemos, o sea, cuando prometemos algo nos comprometemos. Y al comprometernos generamos confianza. Y la confianza es como el amor o la amistad. Ni se regala ni se da, se gana. La confianza es muy difícil de adquirirla en una marca. Entonces,
Invertir en tener una imagen, una presencia digital coherente y consistente a lo largo del tiempo, que utilicen alguna herramienta, evidentemente, de creación de contenidos o que contraten a alguien para crear unos contenidos realmente profesionales, que no estén en todas las redes sociales, de verdad, que estén donde está su nicho de mercado. No hace falta estar en 20 redes sociales. ¿Dónde está tu público? ¿En Facebook y en Instagram? Pues estate en Instagram y en Facebook, no está en 50.000. ¿Que tienes un e-commerce? Métete en Pinterest. ¿Me explico? Exacto. Entonces, ¿qué tienes? Segmentar. Un producto, haz un pequeño e-commerce. ¿Tienes un producto para vender? Haz un pequeño e-commerce. ¿Por qué tienes 10 productos? No importa. Yo tengo una tienda online y es una tienda minúscula, pequeñita. Pero hice un e-commerce para tener una presencia digital. ¿Me explico? Entonces, si vienen de cero, contratar a algún consultor, pero que hagan indagación en cuanto al consultor, también estaría bien, ¿vale? Comprar un paquete de consultoría yo creo que les puede empujar a saber qué van a hacer, qué quieren, qué no quieren y cómo lo quieren y cómo van a hacerlo. Perfectísimo. Y se van enseguida esos $1000, ¿eh? Exacto. La idea es eso, ¿no? La gente tiene que pensar que es una inversión que finalmente no es ni tirar el dinero ni obviamente pues, invertir en algo que va a funcionar después, ¿no? Fantástico, Elia. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Ha habido muchísima información. Yo creo que esta entrevista hay que hacerla varias veces, es decir, hay que revisarla varias veces. No te puedes quedar ahí. Es decir, no la escuchas una vez y ya está. Yo creo que hay que escucharla varias veces. Hay muchísima información. Y además, una cosa que también me gustaría compartir contigo es que en la página donde estás ahora mismo viendo esta entrevista tienes toda la información disponible de Elia Guardiola de acuerdo a su página web, sus redes sociales. E incluso, no sé, hay varias cosas que a lo mejor ella nos puede ayudar. ¿Alguna cosa más que las personas podrían saber? ¿Alguna cosa más que quieras anunciar también? Bueno, en primer lugar, que me encantaría que todos los asistentes, la gente que ha estado siendo parte de este evento, que se ha hecho con mucho cariño y lo sé, con mucha paciencia. De hecho, tengo que decir, me voy a echar un poquito de piedras encima para dejarte bien. Miquel y yo llevamos como 3 meses intentando hacer esta entrevista. Porque siempre tengo alguna historia. La niña hiperactiva que necesita clonarse. Bueno, a los asistentes que han tenido la paciencia de estar escuchando mis locuras, me gustaría regalarles, yo tengo un curso de marketing emocional y experiencial online, un curso de marketing emocional y experiencial, otro de storytelling y story doing, con una pincelada de transmedia, y otro que ha nacido hace muy poquito de copywriting. Entonces, para esta gente me encantaría regalarles el 50% de descuento, ¿vale? Al menos mimarles un poquito, si se han quedado un poquito con las ganas de saber más, pues que tienen este descuento, este regalito. Luego también comentarles que desde febrero empecé unas píldoras de marketing emocional y experiencial en mi perfil de Instagram, de 1 minuto. Están en las versiones extendidas de 5 minutos en mi canal de YouTube, lo que pasa es que son privadas, hay un mecenato, en fin, esto todo ya lo pondrás tú ahí abajo. Pero vamos, para que lo sepan, en estas píldoras... Lo podremos todo. Claro, yo en estas píldoras hablo de marketing emocional y experiencial, storytelling, hablo de libros, incluso para la gente que quiera aprender más y de sus dudas que me pueden consultar en cualquier momento. Y bueno, un taller, mi libro de marketing emocional y experiencial que saldrá. Muchas cosas, demasiadas. Lo tendrás todo, ¿de acuerdo? En la página que estás ahora mismo tendrás toda la información para que lo puedas ver y además, obviamente, puedes ir a su página web, eliaguardiola.com y consultarle, hablarle y seguramente que ella, como te va a contar una historia, seguramente, es muy probable, pero al final de eso te va a responder también, seguro. Siempre respondo siempre a todo el mundo, tú lo sabes. Perfecto, pues mil gracias, Elia. Mil gracias, Elia, por estar aquí. Gracias a ti, Miquel, por ayudarme y a ser parte de esto, encantadísimo. Y nosotros encantados de que estés aquí, ya lo sabes, tienes entrevistas con más de 40 especialistas en marketing y ventas y sobre todo también para ayudarte de forma práctica a cómo centrarlo. Y además de esto, ya lo hemos dicho al principio, pero te lo recordamos por si acaso, y es que hay más de 20 workshops en los cuales puedes participar y vas a ver todo el material disponible, ¿de acuerdo? En este mismo congreso, que como bien sabes dura una semana entera. Dicho esto, nosotros nos despedimos. Un abrazo, chao, hasta la próxima. Hasta luego.